5, Giselle, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias por invitarnos, Ana. Muchas gracias. No, el gusto es nuestro y ahora sí que vamos a empezar a platicar. ¿Un perro agresivo nace o se hace? La gran mayoría de las veces se hace, y aun cuando nacen, siempre es responsabilidad del humano tener los medios para controlar la situación y estar en conciencia de lo que está haciendo. Si tú sabes que tu perrito tiene una condición que lo hace particularmente proclive a ser agresivo, uno tiene que tener los medios para controlarlo y para estar pues en los ambientes adecuados con su mascota. En muchos casos tiene más que ver con el entorno, ¿no? En dónde se desenvuelve, se desarrolla o las situaciones que está viviendo en ese momento. Igual un poco con su costumbre a esos entornos, porque justamente a veces pasa que queremos ir con nuestro perrito a algún evento o algo así, pero nunca ha ido ni siquiera a algún evento en menor escala, como que quisiéramos llevarlo de repente a un concierto o algo así, pues obviamente no va a poder cuando no está acostumbrado apenas a salir a partir. Y es que a veces ni nosotros estamos conscientes realmente de lo que podría ocurrir realmente en ese tipo de ambientes, de entornos, porque no conocemos, como bien decíamos muchas veces, estas conductas que podrían desatarse, o no sabemos ni leerlos, no conoces bien al perro, ¿no? Por ejemplo, ¿qué señales físicas o conductuales son a las que tendríamos que estar alertas? Depende mucho de cada perrito. Definitivamente hay que conocer a nuestro perro. Si lo tenemos desde chiquito es más fácil saber leerlo, saber exactamente cuando está nervioso, cuando está asustado, cuando se está enojando, si le gustan los niños, si están jugando con él y más bien está aguantando o está disfrutando. Okay. Eso depende de cada perrito. Sí hay conductas, incluso hasta si te pones a leer, que te dicen, ojo, que si fijan mucho la vista, que si ya se erizaron, que si levantan la cola, pero no es un 100%. O sea, yo te podría decir, como otra vez me decía Nicolás, hay veces que hasta se erizan por emoción. Entonces, no siempre un perro erizado significa que ya está súper enojado. Y no siempre un perro tranquilo, o que confundimos nosotros que está tranquilo, realmente está calmado, ¿no? Y siento que ahí está el tema justamente de saber leer a la mascota, ¿no? Que es un tema personal, no es un lenguaje universal que, cuando el perro hace esto, quiere decir que va a pasar esto. Sino es más una cuestión de cuando mi perro hace esto, veo que reacciona de ciertas maneras. Entonces es una cuestión justamente de dedicarle el tiempo de conocer a nuestra propia mascota. ¿Cuáles son los principales errores que nosotros como dueños, por llamarnos de alguna forma, como cada quien se quiere llamar, ¿no? Habríamos de cometer al tener una mascota? A mí lo que me ha tocado mucho es perritos agresivos que son incluso agresivos en su casa. Es porque la familia no supo contener a su perrito. Giran alrededor del perrito y permiten que el perrito haga lo que quiera, entonces falta de educación. Y casi siempre estos perritos son agresivos. Entonces, ¿qué pasa si un día dicen, bueno, vamos a sacarlo a la plaza, al parque? Pues peor, si no lo puedes contener ni siquiera tú, o que si lo agarras no te muerda a ti, pues menos en exterior, ¿no? Pero yo que doy servicio a domicilio, muchas veces llego a los domicilios y la familia le tiene miedo a su perrito. O sea, imagínate, y ellos así como, a ver, yo vengo a revisar a tu perrito, no traigo, no sé, por ejemplo, de la Ferrara que van a traer los bastones. Claro. ¿No? Y la gente así como que se queda, no, pues es que si lo cargo para que lo pese me va a morder. Pues tienes que hacerlo tú, ¿no? Entonces son cosas que ni por el bien de la familia, ni del perrito, ni de los veterinarios funciona. O sea, es un perrito que perdió su equilibrio y ese es un error muy común. Pero hay muchísimos, de verdad, muchos errores. Para mí están muy directamente relacionados al mal manejo del collar y la correa. Yo siento que son elementos muy básicos que a veces hasta se obvian. Esenciales, ¿no? Que además uno piensa que es, yo le pongo el collar y ya cumplí. Y no, si le pones el collar y no es el collar adecuado para tu mascota, es como si no se lo hubieras puesto, es más o menos equivalente. Y hay una cuestión igual en el sentido de con la correa, aprender a comunicarte con tu perro. No es solo una cuestión de, yo lo jalo con la correa y lo llevo a donde quiero, yo le doy pequeñas indicaciones a través de ella, estamos en contacto, es un contacto básicamente.
Entonces sí siento que ahí hay mucho, pues una falta de entendimiento de para qué sirve, ¿no? De cómo utilizar la herramienta, y justamente esa pérdida del control que tenemos con las mascotas, yo siento que se debe a esa falta de contacto con las herramientas para comunicarnos. ¿Qué opinan de esta parte de la ultrahumanización de las mascotas? Fíjate que es una línea muy delgada. Hace rato comentábamos lo de los cinturones de seguridad, que ahora hay canastitas, que hay carriolas, que hay botitas, que hay ropa. Esto casi siempre la gente lo pone como humanizar. Pero ojo que hay veces que incluso estas cosas funcionan, porque somos una sociedad que cada vez tiene más perritos. Los perritos ya pertenecen a nuestra familia, ya de hecho tiene un nombre, se llaman familias, ¿cómo mencionas de verdad? Interespecie, o sea que ya los perritos realmente son un miembro de la familia, y entonces necesitan mucha protección, por ejemplo, que no se avienten de carros, que otras cosas. Las carriolas, mucha gente lo critica, pero hay veces que si vas a un súper, por ejemplo, a una plaza, mejor pon a tu perrito en su jaulita con ruedas, que viene siendo una carriola. La carriola. ¿Qué es lo que sí yo veo extremadamente mal en humanizar exageradamente? Lo que ahorita otra vez volvemos a mencionar. Que al perrito no se le marca límites, que la verdad eso ni siquiera tiene que ver con superhumanizar, porque hay personas que también tienen este tema con sus hijos, ¿no? No claro. ponen límites. Entonces con los perros pasa también mucho esto, que no saben poner límites y el perrito termina marcando el ritmo de la familia. Sí los tenemos que hacer muy sociables humanamente, les tenemos que hacer muchas cosas que no son de la especie, sino los humanizamos, pero sin quitarle su esencia de perrito. ¿Cómo no cruzar esa línea tan fina? Pues con un entrenador, ¿no? ¿Cómo seguirle diciendo al perrito, tú eres un perrito, te amo mucho y sé muy feliz siendo perrito? Qué bonito, ¿no? ¿Todos los perritos o todas nuestras mascotas están listas o podemos llevarla a eventos públicos masivos? No. Ahorita que hablábamos del temperamento. Sí, no, para nada. Incluso los perros que son como los más domesticados, ni siquiera estos perritos, ni siquiera todos los perros los podemos llevar a eventos sociales. Sí socializar, ojo, eso también se recomienda con el entrenador, sobre todo si ya le vemos conductas o muy tímidas o de mucho miedo, o obviamente agresivas, ansiosas, ¿no? Pero incluso miedo, muy tímidos, ¿sale? Entonces, sí vale la pena socializarlos, pero cuando los queramos llevar incluso a playas, plazas, manaditas de perros, La bicirruta, entonces hay que hacerlo de manera adecuada, correcta, poco a poco, y no todos los perritos lo van a disfrutar. Una cosa es que a lo mejor un perro lo soporte y otra cosa que un perrito le guste. ¿Cuál sería la forma adecuada de introducir a un animal a ese tipo de actividades? Gradualmente. Ahora sí que hay varios procesos y se tiene que evaluar justamente cómo está reaccionando el perrito a cada uno de ellos. Por poner un ejemplo con la bicicleta, tendríamos que ir antes de que sea el evento para que conozca el lugar previamente, ver cuando llegar antes de que empiece el evento para ver cómo se va formando, hasta qué nivel de estímulos puede soportar, porque muchas veces va a pasar que lo ve pasar una bicicleta y no pasa nada, pero ve pasar varias, ve pasar niños, o sea, hay cosas más justamente y se van sumando, porque además no es lo mismo estar 15 minutos afuera que estar media hora, que estar una hora, o sea, un evento a final de cuentas igual es una duración de tiempo. La correa no es opcional, ni los médicos recomendamos sin correa, ni los entrenadores recomiendan sin correa, ni las leyes recomiendan sin correa. Si pasa un incidente sin correa, es responsabilidad de la persona, o sea, del humano, ¿no? Claro. de su cuidado. No hay un margen, ¿sí me entiendes?, de discusión. Obviamente hay perritos callejeros, hay incidentes que incluso se pueden pelear aunque los dos perros traigan su correa, sí, claro, pero ya se evalúan de manera diferente y se sabe que los dos estaban con correa. Ya no hay, en ese punto ya nada más que aclarar. ¿Hay razas o animales que necesiten más precaución, por ejemplo?
Sí, y creo que no tiene que ver tanto por los pitbull, que desgraciadamente están muy estigmatizados, son ahora los nuevos Doberman. Antes estaba súper estigmatizado el Doberman, de hecho todavía de repente hay gente que sigue creyendo los mitos que antes se decían. Entonces, ojo, porque aquí cualquier perro mediano, grande y gigante, la verdad es que no importa la raza, porque tú no sabes, si lo llevas sin correa, tú no sabes qué le pueda detonar a tu perrito, claro, o qué accidente pueda pasar. ¿Ustedes qué opinión tienen sobre el uso del bozal? Porque también está bastante estigmatizado. Siento ahí que es una cuestión más de la herramienta adecuada para el momento adecuado. No todos los perros, solo por ser grandes, necesitan un bozal. Muchas veces los perros más chiquitos tienen mayor tendencia a morder a otros perritos. Y yo siento que ahí sí hay un estigma hacia el bozal, pues como como una carta de presentación, ¿no? Como mi perro muere, entonces lo tengo que detener. No necesariamente, pero tampoco es necesario ponerlo siempre. Siento yo que hay otras herramientas. Yo recomiendo muchísimo más uno que se llama halter. Es un poco menos agresivo visualmente, o sea, una persona ajena al perrito lo puede ver y no va a pensar que tiene un bozal. Se ve mucho más amigable, vaya, para otro tipo de... Menos opresivo, ¿no? Básicamente. Y cumple más o menos la misma función de darnos mayor control sobre la mascota a final de cuentas. Y yo siento que en la mayoría de los casos collar y correa adecuados es realmente suficiente. ¿Cuál sería, por ejemplo, una forma de integrar el bozal sin que el perro se sienta castigado? Y como muchas de las cosas que se tienen que hacer con los mascotas, tienen que ser gradualmente. Uno no puede esperar que de repente le cambies un hábito a una mascota de un día para otro y lo asimile perfectamente. A veces cuando son hábitos más pequeños puede ser, pero en este caso que es algo que sí, claro, está en tu cara, está construyéndote, obviamente no es algo común. Tiene que ser gradual, se tienen que usar refuerzos positivos, o sea, hay toda una metodología de cómo usarlo y muchas veces hasta con otras herramientas se tienen que probar igual. O sea, el collar hay veces que a los perritos les es una experiencia muy traumática. No sé si alguna vez lo han notado, que se los ponen y lo primero que hacen es como resistirse, querer quitárselo, y muchas veces se obvia, pero la gradualidad en esos procesos es de lo más importante. ¿Qué cuidados médicos necesitaría un perrito que ha sido atacado o que ha estado en algún tipo de pelea? Lo primero es que se tiene que atender, o sea, se tiene que llevar con un veterinario, porque muchas veces nosotros no vemos la lesión que nuestro perrito pudiera traer, porque son lesiones internas. Puede traer hasta fracturas y nosotros no nos dimos cuenta porque no fue una fractura expuesta, es decir, no se abrió la piel. Puede haber desgarre de músculo, de órganos, puede haber estallamiento incluso de vísceras. Muchas veces los perritos cuando se pelean sacuden. Eso muchas veces provoca estos desgarres, estallamiento de vísceras y demás. Entonces sí, y aunque nuestro perrito no tenga nada, que ojalá sea el caso, de todas formas sí hay que darles analgésicos, desinflamatorios, porque pues imagínate que, o sea, hasta los humanos, ¿no? Si nos peleamos vas a amanecer súper adolorido. Por ejemplo, Nico, si ocurriera algún tipo de pelea, ¿qué es lo que jamás tendríamos que hacer para intervenir en ellas? En general, intervenir sin estar preparado o conocimiento de causa. Muchas veces pasa que vemos que hay dos perritos que empiezan con una pelea, una disputa, y queremos intervenir o algo así, y pues no es adecuado. Y como mencionábamos antes, por ejemplo, meter las manos obviamente es algo que no debemos hacer. Y en general es una cuestión de los dueños. Ahora sí que yo esa parte siempre la tengo muy clara cuando alguien tiene un perro ya grande. Él es el que se tiene que hacer responsable de saber cómo manejar las situaciones. Tienes que tener un break, tienes que saber utilizarlo para no dañar a tu perrito tampoco, y tienes que ser tú el último responsable de llevar a cabo la separación de los perritos. Y esta gente que dice tan fácilmente, sacrifícalo. ¿Qué opinas de eso? Dios mío. Para empezar, cada perro necesita valorarse, entender el contexto, la gravedad de lo que pasó. La verdad es que esta medida, que es muy extrema, no estoy diciendo que jamás se utilice. La verdad es que es muy común que la gente lo pida, pero legalmente, realmente lo tiene que decidir un juez
ya que, digamos, entró al sistema legal. Se supone que los jueces, quiero pensar que siempre se asesoran con veterinarios que ya evaluaron el perrito, con entrenadores que ya evaluaron el perrito. La verdad es que hay muchísimas opciones antes de hacer eso. Y lo que mencionábamos, muchas veces la decisión se toma más bien porque es un caso mediático, porque la gente es lo que está diciendo más, porque son casos muy extremos, pero no, definitivamente no es la primera opción. Se tiene que evaluar cada caso, cada perrito. Y no ¿Ustedes creen que es injusto realmente el juzgar a un perro o una raza simplemente por los incidentes que hayan ocurrido, por ese incidente? Por supuesto, completamente injusto. Yo agregaría y diría que ninguna cantidad de incidentes en perros los responsabiliza a ellos. Siempre es culpa de una persona. O sea, aunque el mismo perro cometa 100 ataques, si el dueño lo está permitiendo, va a ser su responsabilidad. Bueno, aquí los voy a pausar tantito. Quiero hacer una pequeña actividad. Le llamamos el ping pong de preguntas y respuestas. Me van a contestar lo primero que les venga a la mente o alguna de las dos opciones. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. A ver, esto está facilísimo. ¿Correa, sí o no? Sí. Siempre. ¿Bozal es prevención o castigo? Prevención. Herramienta. O sea, Educación, yo diría. Totalmente. ¿Todos los perros pueden socializar? Sí, debe. deberían de. ¿El error más común de los dueños? No ponerle correa a los perros. El uso inadecuado de correa y collar. ¿Un perrito puede rehabilitarse? Sí, no diría que todos, pero sí, la mayoría. La mayoría, yo siento que igual a veces es una cuestión de ubicarlos. Quizá pudiera ser. ¿Es lo mismo humanizar o educar? Híjole, es que qué línea tan delgada. Volvemos al punto. Cada quien tendría que entender realmente el significado de humanizar. Porque como ahorita dijimos, sí se humanizan. Y hay veces que educar a lo que nosotros queremos, pues los estamos humanizando, ¿no? Claro. Pero incluso humanizar a los demás, como dejar que hagan lo que quieran, pues es hasta súper peligroso para ellos, para nosotros. Pero definitivamente educar. Ok. Sí, diría lo mismo, pero sí hay esa anotación importante de tampoco volverlo full un animal doméstico, ¿no? Que solo esté a servicio o función. Si hay un grado de compañerismo, vaya, con la especie, ¿no? Sin olvidar, Sí, incluso sin eso, ¿no? Sin olvidar que al final de cuentas es un perrito, es un animal y que va a seguir siendo animalito. Por más de que los querramos como hijos. Claro, que sí forman parte de la familia, pero no es humana, no es familia humana, es otro miembro de la familia no humano. Diferente. Oigan, finalmente, ¿ustedes qué mensaje le darían a toda esa gente que está a favor de los espacios, de las ciudades más pet friendly, pero todavía no termina de entender el grado de responsabilidad que tendrían que acatar para poder llevar a cabo esto? A mí la verdad también me encantaría que fuera más pet friendly, pero entiendo perfectamente por qué no puede ser pet friendly. La recomendación que yo le haría a estas personas es que investiguen mucho. Ahorita estamos en la época en la que encuentras la información y adecuada. Claro que hacer énfasis en esto, no siempre todo lo que lees es verdad, mucho menos lo que ves en redes sociales. Pero sí hay que informarse en fuentes confiables y saber precisamente cómo podríamos lograr eso. Que lo principal, yo creo, volvemos al punto, sería la correa y conocer a nuestro perrito, entender realmente que muchas de las prevenciones que se usan en otros países son más políticas que etológicas o médicas, ¿no? Y que no significa que si en otros países prohíben ciertas razas, significa que en todo el mundo deberían de prohibirse. No, en esos países tienen sus motivos para prohibirse. Claro. Y realmente es para simplificar. No porque este nombre que tienen estas razas, raza potencialmente peligrosa, no significa que realmente sea así el perrito. Todo depende de nosotros. Raza, sino de nosotros. Y bueno, en países, aerolíneas, seguros, le pusieron el nombre a esos perritos y a estas razas por simplificar, pero la verdad es que se debería de evaluar cada individuo y no decir ningún pitbull puede viajar en un avión. Por supuesto que no. Lo
¿Creen que es más fácil, ¿no? ¿Creen que realmente nos hace falta cultura de tenencia responsable? Bastante. Sí. Y yo creo que además pasa muchas veces que ni siquiera es con los perros más grandes. Yo he visto, por ejemplo, lo de la correa, en cada rato lo veo en perritos chiquitos. Son los dueños a los que más insistentes los veo con llevar sueltos a sus perritos. Y es de, pero es que no hace nada, pero es que es para protegerlo a él. O sea, de una u otra forma, sí son elementos que no son discutibles. Es como hace algún tiempo, por ejemplo, el cinturón de seguridad. Que la gente quería no utilizarlo y estar dispuesta a correr ese riesgo, pues no se puede, o sea, no puedes manejar. Es que los accidentes no lo sabes. No sabes en qué momento. Justamente en un accidente nadie lo planea. Es algo que se escapa de nuestras posibilidades y sí tenemos que estar pues pero predispuestos a prevenirlos. Sí estuvo en nuestro control el prevenirlos. Exactamente. Y fíjate que esto de la correa que está en los reglamentos, obviamente sí tiene que ver con ataques, con que rompen bolsas de basura los perritos. Ojo que no solo los perritos, también los gatos, los pájaros, las zarigüeyas incluso a veces. Estos reglamentos están basados más específicamente por la seguridad del perrito. Fíjate, hasta tienen un contexto bonito. No estoy diciendo que la ley sea perfecta, ya sabemos que hay muchas cosas que corregir. Sí, hay muchas lagunas todavía. Hay muchas lagunas, a veces en los viajes, las personas que quieren viajar con sus perros en avión, a veces es un dolor de cabeza y dices, no es posible. Hace poquito una amiga se fue a España y se quería llevar a su perrita de aquí. Dificilísimo. No imposible, pero dices, oye, pues hasta está haciendo un buen acto, ¿no? Claro. Una buena acción. Pero sí, definitivamente, esta ley, que es para lo de la correa, es por la seguridad de la mascota. En primer lugar, fíjate, qué ironía, que pensaría que por seguridad de los humanos, pero en el reglamento de protección de fauna es específicamente por protección del animalito. No, pues muchísimas gracias por venir aquí, por estar con nosotros, por compartir todo su conocimiento, su opinión sobre este caso. Ay, no, muchísimas gracias. Fue un gustazo. Muchas gracias por la oportunidad, Laura. Sí. ¿Un mensaje que les quieran dar? El nombre del servicio que yo doy es Doctor House, es servicio únicamente a domicilio. Lo pueden buscar también en Facebook, ahí viene el número, es de WhatsApp. Y bueno, un mensaje que quisiera decirles, no voy a dejar de repetirlo, pónganle correa a sus perritos, es súper importante, es por ustedes, por otros perritos, por otras personas, por carros, por motos, créanme que a veces llegan a provocar accidentes, en fin, realmente es lo más responsable y nos libramos de muchísimos problemas que pudiera provocar no traerlos con correa. En Instagram estamos como pet.threads.me. Aparte de premiecitos para perritos, igual damos servicio de adiestramiento conductual específicamente. Y yo quisiera dejar el tema de que la correa no es opcional en ningún caso y muchas veces ni siquiera es en la calle, desde dentro de la casa antes de salir. Ya deberíamos de tener acostumbrado a nuestro perrito a usar el collar, a usar la correa, y es nuestro primer contacto con nuestra mascota. Si no tenemos una buena educación nosotros con la correa con nuestro perrito, menos nuestro perrito lo va a tener con los demás en sociedad.